Hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos más, digamos, turbulentos de la historia económica, el crack del 29 y la Gran Depresión. ¿Fue solo un tropezón de la bolsa o algo mucho, mucho más grande que le cambió la cara al mundo para siempre? Bueno, esta es la guía para entenderlo todo, de pe a pa. Ok, para no perdernos en este laberinto histórico, tenemos una hoja de ruta muy clara. Vamos a ir punto por punto. Vamos a arrancar en plena fiesta, en los locos años 20. De ahí, directo a la caída, al Jueves Negro. Veremos cómo ese golpe se sintió en todo el planeta y cómo Roosevelt intentó, sacar un conejo del sombrero con su New Deal. Y al final, lo más importante, los puntos clave que no se pueden olvidar. ¡Arranquemos! A ver, para entender una caída tan fuerte, primero hay que ver qué tan alto se había subido. Y vaya que se había subido alto. Bienvenidos a la cima de la montaña rusa, los locos años 20. Imaginen esto. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era el dueño del balón, económicamente hablando. Era el que prestaba plata a todo el mundo, en especial a una Europa en reconstrucción. Y claro, eso generó un optimismo, una fiesta total en Wall Street. Pero, y aquí está el detalle, todo era como un castillo de naipes. Las fábricas producían y producían sin parar, pero los sueldos de la gente no subían igual. O sea, se hacían más cosas de las que la gente realmente podía comprar. Y la filosofía de la época era algo llamado laissez-faire. Suena elegante, ¿no? Es francés y básicamente quiere decir dejar hacer, dejar pasar. La idea era que el gobierno, que no se metiera, cero interferencia en la economía. El mercado supuestamente se arreglaba solito. Esto en la práctica significaba casi ninguna regla para los bancos ni para la bolsa de valores. Pero bueno, ya sabemos cómo terminan las fiestas que se basan en pura ilusión, ¿no? El final fue de golpe, catastrófico. Aquí es donde la música para y todo se viene abajo. Ok, vamos a desmenuzar este desastre paso a paso. Primero, la especulación. Una locura. La gente y hasta los bancos pedían préstamos para apostar en la bolsa. Segundo paso, la burbuja. Los precios de las acciones se inflaron a niveles absurdos, nada que ver con el valor real de las empresas. Tercer paso, el pánico. Algunos con más visión empezaron a vender, y ahí se corrió la voz. Y el cuarto paso, el golpe final, el crack. Una avalancha de gente queriendo vender y nadie comprando. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de este pánico, 13 millones. 13 millones de acciones se pusieron a la venta en un solo día, el famoso Jueves Negro. Era imposible, simplemente no había suficientes compradores. El mercado colapsó, se ahogó en sus propias ventas. Y claro, detrás de todos estos números, había dramas humanos terribles. Esta noticia de la época es que te pone la piel de gallina. Una persona, John F. Betts, miembro de la bolsa, que había pagado casi $500,000 por su puesto, se suicidó. Lo perdió todo. Absolutamente todo, en cuestión de horas. El costo humano fue brutal. Y la caída de Wall Street no se quedó en Nueva York, para nada. Fue solo el epicentro de un terremoto. La resaca económica que vino después, esa la sintió casi todo el mundo. Dentro de Estados Unidos, el efecto dominó fue letal. Cae la bolsa y se lleva por delante a los bancos. Sin el dinero de los bancos, las fábricas tienen que cerrar. Con las fábricas cerradas, la gente se queda sin trabajo. Y sin trabajo, pues nadie compra nada. La economía entró en una espiral descendente de la que parecía imposible salir. Ok, ¿y cómo es que este incendio saltó el charco y se extendió por el mundo? Fácil. Estados Unidos era, en ese momento, el gran banco del planeta. Cuando necesitó dinero con urgencia, ¿qué hizo? Sacó todas sus inversiones de Europa y del resto del mundo. Y así, sin más, exportó su crisis a todos los demás. Pero en medio de todo este caos capitalista, hay un dato súper interesante. Hubo un lugar que no sintió la crisis, la Unión Soviética. Mientras el resto del mundo se hundía en el desempleo y la parálisis, la URSS, con su economía totalmente cerrada y planificada por el Estado, estaba a toda máquina con su industrialización. Claro, este contraste fue oro puro para la propaganda soviética en esa época. Después de tocar fondo, la gran pregunta era, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo se sale de este pozo?
La respuesta vino con un giro de 180 grados en la forma de entender la economía y el rol del gobierno. Y este cambio de mentalidad se ve clarísimo en dos presidentes. Primero, Herbert Hoover, que seguía con la idea del laissez-faire, insistiendo en que el gobierno no debía meterse. El resultado, la crisis se hizo todavía más profunda. Y después llegó él, Franklin D. Roosevelt, con un mensaje totalmente opuesto. El Estado no solo puede, sino que tiene que intervenir para rescatar la economía. Y esta nueva idea, que era toda una revolución para la época, tenía un cerebro detrás, un economista llamado John Maynard Keynes. Su teoría en el fondo es bastante directa. Si la gente y las empresas no gastan dinero, entonces el gobierno tiene que ser el que gaste para volver a encender el motor de la economía. Y así nació el New Deal, que fue básicamente una avalancha de programas y políticas del gobierno. De repente el Estado se puso a construir puentes, carreteras, presas, de todo, para dar trabajo a la gente. Se pusieron reglas súper estrictas a los bancos para que no volvieran a hacer de las suyas. Y se creó algo que hoy nos parece obvio, pero que en ese momento fue una bomba: la seguridad social. Fue literalmente el nacimiento del estado de bienestar en Estados Unidos. Bueno, hemos cubierto un montón de terreno. Así que ahora vamos a resumir. A concentrar todo esto en las ideas clave, los puntos que sí o sí hay que recordar de todo este asunto. Si nos tuviéramos que quedar con solo 3 cosas, serían estas. Primero, la causa. Una tormenta perfecta entre producir demasiado y una especulación financiera sin ningún tipo de control. Segundo, cómo se esparció. La crisis se volvió mundial porque todo el planeta dependía del dinero de Estados Unidos, y ese dinero, ¡puf!, se esfumó. Y tercero, la solución. Un cambio histórico. Pasar del dejen hacer, del laissez-faire, a la intervención total del Estado que propuso Keynes y que Roosevelt aplicó con el New Deal. Y cerramos con la pregunta del millón, una que sigue muy vigente, sobre todo después de crisis más recientes como la de 2008. Sí, hoy las estructuras económicas son distintas, hay más reglas, más controles, pero ¿de verdad podría volver a pasar algo de esta magnitud? ¿Estamos a salvo de que la historia se repita? La pregunta, igual que en 1929, queda en el aire y nos obliga a pensar en lo frágil que puede ser nuestro... Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.